A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF y el canal 29.1 UHF Digital. Presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del ecuavóley. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. Un día como hoy. Hubo un niño que a los 7 años, en los salones de la nobleza europea, era el centro de todas las miradas y los aplausos. Los príncipes y los amantes de la música se esforzaban por tocar sus manos, o por escucharle una palabra, o verle sonreír. Aquel pequeño, llamado Wolfgang Amadeus Mozart, podía interpretar el clavicémbalo con los ojos cerrados, como jugando, pero siempre produciendo las más bellas melodías. Mozart era como un pequeño dios, hecho de risa y música, de cristal y poesía, de espíritu bondadoso y juguetón, y que sus melodías no se podían olvidar. Pero no todo en la vida de Mozart fue fácil. En una época en la que los músicos eran casi siervos de los nobles en sus castillos, algún arzobispo decidió perseguirlo y lo obligaba a comer al lado de los establos, en medio de olores poco gratos. Y como si fuera poco, una emperatriz ordenó que no se dejara entrar a su castillo a un tal Amadeus Mozart, que según ella, andaba por ahí pidiendo trabajo y armando ruido. Hoy han pasado muchos años, y en el planeta a nadie le interesa el nombre del arzobispo ni el de aquella emperatriz, pero todos nos reconciliamos con aquella música inmortal de Wolfgang Amadeus Mozart. Mozart, aquel milagro hecho de música y cristal, estaba naciendo para la historia un día como hoy, 27 de enero de 1756. Y su música sigue y seguirá resonando en nuestra memoria agradecida. Las principales noticias del día. Titulares. Canciller Holguín rindió en Fiscalía versión libre y voluntaria en caso Encuentro. Alexis Mera obtiene la prelibertad. En el segmento de opinión, Petroecuador al borde del colapso. En política internacional, el reloj del fin del mundo. Los editoriales serán de Ramiro Ruiz, el patrón Hernán Luque. Noticias del día. Canciller Holguín rindió en Fiscalía versión libre y voluntaria en caso Encuentro.
El canciller Juan Carlos Holguín acudió a la Fiscalía General este viernes 27 de enero del 2023. Fue llamado a rendir su versión libre y voluntaria dentro de la investigación previa abierta ante la denuncia de un entramado de corrupción en empresas públicas del sector eléctrico. Los indicios aparecieron en audios filtrados por el portal digital Aposta. Holguín, quien estuvo acompañado por su abogado Raúl Rosero, señaló que acude al llamado en ejercicio de transparencia. Indicó que el lunes solicitó a la fiscal Diana Salazar que le convoque a dar su versión tras haber sido mencionado en los audios filtrados. Dijo que acude a ese organismo para ratificar lo que ya expuso en un comunicado público. Eso es que no conoce a Rubén Cherres mencionado en la posible estructura de corrupción. Insistió en que no sabe por qué le nombran en esas conversaciones que se hicieron públicas. También manifestó que no ha tenido relación con el señor Danilo Carrera más allá de lo que ha sido público. Alexis Mera obtiene la prelibertad. La justicia le sonríe a otro exfuncionario del gobierno del expresidente Rafael Correa, sentenciado por corrupción. Se le sumó este viernes el exsecretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera. El exfuncionario condenado por cohecho agravado en el caso Sobornos 2012-2016 a 8 años de cárcel recibió este viernes 27 de enero el beneficio de la prelibertad que le concedió el juez Galo Rodríguez, calle de la Unidad Judicial Penal de Ambato. Según el análisis del juez, se otorgó el beneficio porque el exfuncionario de Correa, uno de los únicos que cumplió con la condena de 8 años impuesta en el caso, cumplió con los requisitos establecidos en la ley. Dispuso que cumpla con la presentación periódica en uno de los centros de privación de libertad de Guayas los días lunes de 8 a 14 horas. Entre las prohibiciones que trae la resolución están no ingresar artículos prohibidos, no consumir alcohol y sustancias ilícitas, no salir de la provincia de Guayas y Santa Elena y otras. Entrevista del día. La mañana de este viernes en Radio Sucesos, Osvaldo Rosero, gerente general de Flopec EP, habló sobre la evaluación y convocatoria a directorio de Flopec. Que la recibió en la quiebra prácticamente a Sí. Flopec. Así ¿Con es. qué número lo recibió y cómo está en este momento? Nosotros recibimos la empresa con 66 millones de pérdida en el segmento de transporte de derivados y habían sido registrados en una empresa panameña que es de propiedad de Flopec. Es decir, esa contabilidad estaba diluida en el resto de la contabilidad de la empresa. Teníamos 30 millones por deuda que pagar en el mes de junio del 2022 y el excedente para cubrir esa deuda era apenas de 4 millones en febrero 28. Con respecto a las pérdidas de Panamá, no había ningún plan. Y con respecto a una serie de correctivos adicionales que recomendó la Contraloría General del Estado, no habían con los correctivos implementados. Y el principal correctivo era revisar el valor de los fletes que nosotros cobramos, que habían sido reducidos ex profeso, ¿no? Y eso lo dice el informe de la Contraloría. En el tema del informe anticorrupción presentado por el exsecretario Verde Soto, hay algunas cosas que se hablan de Flopec, sobre todo lo que tiene que ver con el alquiler de buques. Primero, habla de la flota, y parece que hay alguna imprecisión en el tema de la flota, porque el informe dice que ustedes tienen 12 buques de carga y solamente 2 de propiedad de Flopec. Exactamente. No, eso está inexacto. Ajá. Nosotros operamos 50 buques. 6 son de propiedad absoluta, 5 son de propiedad compartida con una empresa griega, tenemos en el exterior, y 39 son alquilados, total 50. ¿Por qué esa imprecisión? No sé, creo que de las cosas más fáciles que se tiene que hacer es preguntar qué se tiene. O sea, a mí me gusta siempre hablar con cifras. Ajá. Las cifras son incontrastables. De hecho, nosotros... Exactamente, un tema de cifras absolutamente numérico. Para evitar justamente imprecisiones, nosotros inclusive emitimos estados financieros mensuales. Creo que somos la única empresa del Estado que emite estados financieros mensuales y tiene estados financieros auditados internacionalmente. Por lo tanto, cualquier duda podría ser aclarada muy fácilmente. La Secretaría Anticorrupción en su informe preliminar también habla de un conflicto interempresarial y se refiere básicamente al tema tarifario entre Petroecuador y Flopec. Es correcto. A partir de más o menos octubre del año pasado, decidimos trabajar conjuntamente con Petroecuador en una estrategia común
porque el negocio petrolero del país no es solamente el precio al que Petroecuador vende el barril, es también el precio al que Flopec transporta ese barril. Entonces, la suma de los dos elementos es el que le genera el ingreso al Estado. En este año, Flopec facturó 960 millones de dólares que están en las arcas del Estado, pero el año anterior facturó 543. Las utilidades del año anterior fueron del 2021, perdón, 13 millones, y las del 2022, 180.7 millones, que están en las cuentas del Ministerio de Finanzas o las cuentas del Estado. Antes, ¿dónde estaban? En los bolsillos privados, de intermediarios. Por eso es que es obvio que la situación de Flopec era causada por un mal manejo del valor de los fletes. Por eso es que se reducían las utilidades. El valor de los fletes, que dice el informe, $30,000 por día frente a ofertas que no superan los 2/3 de ese valor. Le corrijo, ese es el valor del alquiler de barcos. El valor del flete es el valor que pone Flopec cuando arrienda un transporte a una empresa intermediaria. Ese valor, en su momento, fue observado y la Contraloría estableció mecanismos para recuperar ese dinero y renegociar los valores. Eso se cumplió. De hecho, está el caso del barco Sea Falcon, ¿no? Donde la Contraloría específicamente inclusive indica cuánto tenemos que recuperar, más de $600,000. Nosotros iniciamos la renegociación, se redujo de $30,000 a $19,250 y se obtuvo una reposición de $1,300,000. Es decir, no hay pérdidas ni sobreprecios en el tema. En este momento no. En este momento. No. Antes sí había. Claro, hasta que se terminaron todos esos contratos y se resolvieron las recomendaciones. Yo quiero el barco en 30,000, pero recibo 40, o sea, gano 10. Así es. ¿Eso es verdad? No, nosotros ganamos más que 40. En este momento nosotros por un barco de 30,000 estamos ganando aproximadamente $80,000 diarios. ¿Y antes qué pasaba? ¿Se fijaba 40 o se fijaba 35? ¿Esa era la corrupción? Esa era la corrupción. Eso está, esas solicitudes de examen especial. ¿Que estaba involucrando a quién en ese momento? Intermediarios con la administración de la empresa. Esos exámenes especiales han sido requeridos a la Contraloría General del Estado. Entonces, esperemos los resultados. Por otro lado, Elisa Morán, también en Radio Sucesos, ella es abogada especializada en derecho minero, habló acerca de las declaraciones del gobierno nacional acerca de la minería ilegal. Ya sabemos que es el enemigo, ya sabemos que la minería ilegal, de ahí derivan muchos delitos graves contra la estabilidad de la ciudadanía y del Estado mismo. Porque ahora, ¿y de qué sirve? Buen día. Buen día con todos, Milton, y a todos en la radio por la invitación. Y bueno, definitivamente esto es el inicio de marcar una diferencia entre lo que es la minería legal, de lo que es la minería ilegal o actos delincuenciales como es justamente la extracción ilícita de minerales. Entonces, esto justamente ahora es necesario por la escalada de la minería ilegal que se ha generado y que es de conocimiento público en varias zonas de nuestro país. Bueno, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué acciones se deben tomar? Ya habló el secretario de Seguridad ayer hablando del tema reactivo, que es un trabajo coordinado de las Fuerzas Armadas y de la Fuerza Pública en general, policía y militares. Pero, ¿cómo y bajo qué concepto? Bueno, es importante señalar que esto es un inicio, de manera que no se puede frenar. Aquí tiene que generarse varias acciones que tienen que preceder, digamos, esta decisión. Y varias acciones justamente desde una parte más que reactiva, proactiva, en el sentido de ir configurando todo el círculo necesario para que pueda frenarse a la minería. Por ejemplo, hablábamos del fortalecimiento institucional, hablábamos de la creación del Ministerio de Minería, necesitamos fortalecer el marco regulatorio, necesitamos capacitar a los fiscales, a policías, a militares, necesitamos alinear a todos aquellos ministerios que justamente tienen que ver con minería, con el Ministerio del Ambiente, para que podamos generar un proceso de cumplimiento justamente de sus atribuciones, como es la aprobación de licencias ambientales y mantener los documentos técnicos, los estudios de impacto ambiental para el control y regulación. Ahora, para eso se necesita un catastro minero. El catastro minero está detenido. Por alguna razón no ha salido el catastro minero y el catastro minero de alguna manera regula y ampara lo que dijo ayer también el gobierno, que es apoyar a la minería legal.
Así es. Bueno, el catastro minero es uno de los temas que tiene que también tomarse decisiones desde el lado de la política pública del sector minero, y el catastro minero lo que hace es justamente es un proceso de administración, es un sistema de administración de los derechos mineros legalmente otorgados, y justamente es la herramienta que permite evidenciar la administración de estos derechos, y así también permite a los funcionarios generar sus atribuciones, sus obligaciones en el marco de regulación y control. Es fundamental porque además genera inversión, porque mientras más se explora, pues entonces podemos tener la posibilidad de mayor inversión aquí, y desde ese lado mantener una minería formal, legal, que cumple estándares, que revisa y cumple normativa ambiental y social. A continuación escuchemos la propuesta de Natasha Rojas. Ella es candidata a la alcaldía de Quito y estuvo en el programa Quito TV. El día de hoy nos acompaña Natasha Rojas. Ella es una de las 12 aspirantes a lo que es la alcaldía del Distrito Metropolitano de Quito, en este caso por el Partido Unidad Popular, listas 2. Es así, Nati, ¿no? Buen día, bienvenida. Así es, muy buenos días. Muchísimas gracias por este espacio con la finalidad de difundir nuestra propuesta a quienes son seguidores permanentes de este importante programa. Bueno, cuéntenos un poco en qué se enfoca, cuál es el estandarte de su propuesta. Tengo entendido que tiene un plan que se llama Barrio Seguro, por ejemplo. Ese es uno de los estandartes de su propuesta. Así es, nosotros hemos planteado y trabajamos por un Quito para vivir bien. Eso significa con seguridad, reactivación económica y productiva, un transporte de calidad que garantice una tarifa social, una ciudad amigable con el ambiente y con los animales, y por supuesto en que el presupuesto priorice la obra pública, las obras en los barrios, los proyectos sociales y la erradicación de la violencia en contra de las mujeres. Todo eso en conjunto nos va a dar a través de los barrios un barrio seguro. Por supuesto, en el ámbito de la seguridad planteamos el proyecto que lo hemos denominado Mi Barrio Seguro, que significa en este ámbito trabajar en 3 ejes. Uno, en alarmas comunitarias, mejoramiento de la infraestructura, recuperación de los parques, de los jardines, pavimentación de las calles e infraestructura vial, ¿no? Y por supuesto la iluminación. El segundo elemento, que es importantísimo, tiene que ver con la generación de oportunidades. No puede haber seguridad si no hay oportunidades. Para ello voy a crear un fondo cada año de $10 millones para proyectos de emprendimiento como capital semilla no reembolsables, dirigidos principalmente a jóvenes y a mujeres. En segundo lugar, la creación de la Universidad Municipal y de 4 institutos técnicos superiores para que los chicos que se quedaron sin acceso a la universidad puedan seguir estudiando, así como también la recuperación de canchas deportivas, de parques y de espacios de recreación en nuestros barrios. Y en tercer lugar, exigir con la frontalidad y firmeza que me caracteriza que el gobierno nacional invierte en Quito. Somos la ciudad que más impuestos pagamos y que no se ha hecho nada por Quito. ¿Y esto qué significa? Incrementar el número de policías comunitarios, mejorar la infraestructura de las UPC, generar fuentes de empleo y por supuesto que son los elementos fundamentales. A la inseguridad hay que enfrentarle las causas que la generan. Usted habló de una tarifa social para el tema del transporte público. Por supuesto. ¿Se va a regresar a los 25 centavos? ¿Se mantiene esa norma, digámosla así, entre comillas, que si van mejorando el servicio les vamos a ir subiendo, ¿no? Primero, que el señor Yunda y el señor Guarderas le mintieron a Quito, incrementaron los pasajes señalando que iba a mejorarse la calidad y no es cierto. Así es. Y por eso soy frontal. Si los señores transportistas no mejoran el servicio, nos siguen tratando mal y respetan a los niños, a las personas de la tercera edad y a las personas con discapacidades, yo regreso a la tarifa de los 25 centavos en el sistema de transporte que me da la potestad la ordenanza 017, en donde está clarísimo que el mejoramiento del transporte en nuestra ciudad es fundamental. No tienen derecho a paralizarse, además. A mí no me han contado, lo he vivido. Siga para atrás que está vacío, quítese de ahí que estorba, si no le gusta mi servicio, coja taxi, te sientas, hay goteras, cuando llueve que te mojas. Y por otro lado, yo no voy a llegar a acuerdos con las mafias del transporte. La prioridad va a ser el interés de los quiteños y las quiteñas. Y si no quieren asumir mejorar la calidad,
municipalizo lo que falta del sistema de transporte, porque Quito es la ciudad que tiene un sistema municipal en el metro, en la ecovía y con la inauguración del metro y también el sistema del trolebús. Es decir, señores transportistas, aquí no vamos a ceder a sus chantajes, mejoren el servicio, garanticen calidad a la ciudadanía. Quisieron entrar en el metro, esta mafia del transporte, por además, supuesto, como operadores. Así es, uno de los operadores del sistema de transporte quisieron aquello, y además es este tema, pero también uno vive en una incertidumbre. Tú vas en tu auto particular, te cruzan, se meten, no hay respeto en la ciudad de Quito por parte del sistema de transporte, y eso lo voy a cambiar porque es una de mis prioridades. Usted en una entrevista con Diario Expreso decía, se va a terminar esa división de barrios de primera, de segunda y pudiéramos decir hasta de tercera, ¿no? Esto se refiere básicamente a infraestructura, servicios básicos. Quito no solamente es la González Suárez, la Amazonas o la Chiris. Quito son los barrios populares. Quito son aquellos sectores que hasta ahora no tienen agua potable, alcantarillado, vialidad, iluminación. Llegó la hora de un Quito para vivir bien, y ese Quito para vivir bien es con barrios que gocen de los servicios básicos de infraestructura, que todos seamos barrios de primera, que todos tengamos las mismas condiciones para desenvolvernos. Por eso, en mi plan de trabajo y mi propuesta, la prioridad será garantizar la obra pública. Y quiero decirle otra cosa, también los proyectos sociales. Yo voy a devolver los guaguacentros a nuestros niños y niñas de los barrios que el exalcalde Yunda les quitó, dejándoles sin alimentos, sin cuidados, y que sus madres no salgan a trabajar porque no tienen con quién dejarlas. Con una nueva estructura, supongo, ¿no? Porque además los guaguacentros, que nació como una buena idea, y los primeros guaguacentros seguramente fueron fantásticos, después esto se volvió en una franquicia que era manejada, digámoslo así, como una franquicia, pero manejada a la maldita sea, disculpe el con término, un modelo de gestión desde el municipio que garantice derechos a las maestras y por supuesto a los niños y a las niñas de nuestros barrios. El segundo aspecto, vamos a fortalecer el proyecto 60 y Piquito. Voy a crear el primer centro de desintoxicación de drogas gratuitos en la ciudad. Es terrible. Hay jóvenes que quieren salir de las drogas y todos los centros son particulares y no tienen para pagar. Y el tercer elemento que es importantísimo para nosotros aquí es el tema de potenciar las 56 casas Somos con 4 proyectos. 1, de emprendimientos. 2, de arte y cultura. 3, de atención jurídica gratuita. Y 4, atención integral en salud mental. Luego de la pandemia creció en el 18% los suicidios en nuestra ciudad. ¿Cuántas casas Somos son? 56 en total. Este es un tema muy complejo que se presenta en nuestra ciudad. Entonces nosotros hemos planteado aquello, que tengan una atención integral con psicología, trabajo social y psiquiatría, y dependiendo de las circunstancias, otras áreas de profesionales. Que la gente sepa lo que son esas casas Somos. Por supuesto. Porque yo al menos no he visto, o sea, no son identificativas, y si vemos por ahí Somos, parece que fuera un partido político. Exactamente, ¿no? Exactamente, hay que fortalecerlas, porque el tema es gravísimo. Mira, ha crecido el 18% de suicidios, principalmente en hombres de 30 a 40 años. Y el otro elemento es que tú vas y conversas con los jóvenes y tienen depresión, tienen ansiedad, tienen estrés, incluso los niños, y no hay atención. Cuando tú te rompes un hueso, vas donde el traumatólogo. Cuando tú tienes otros problemas, vas donde especialistas. Y si tienes estrés, tienes ansiedad, etcétera, debes acudir a los profesionales en el área. Pero por supuesto, tú tienes familias que en Quito viven con 200, con $300 mensuales, y acudir a un psicólogo, a un psiquiatra, te cuesta 30, 50, 60, $70 acompañado de la medicina. Solo porque te reciba, claro. Y no es una reunión al mes, sino son 2, 3, 4, dependiendo de la magnitud del problema. Mi prioridad, lo social. Cuando me dicen, ¿cómo quieren que le recuerden a Natasha Rojas? Como una mujer que disminuyó la violencia en contra de las mujeres, que disminuyó la desnutrición infantil, que atendió a los barrios populares, que puso en orden el sistema de transporte como los aspectos fundamentales. Así es. En educación hablaba de un fondo de $10 millones. ¿De dónde va a salir este fondo? ¿De dónde salen los recursos? Es en el ámbito de proyectos de emprendimiento de $10 millones para jóvenes y mujeres que tengan estos proyectos.
proyectos son recursos no reembolsables. ¿De dónde? Del presupuesto del municipio. Cuando no se roba, la plata alcanza. Cuando no se roba, puedes duplicar y triplicar la obra pública. Y por supuesto, de los 1.500 millones de dólares que aproximadamente es el presupuesto del municipio, vamos a destinar estos 10 millones para la generación de empleo. La inseguridad se la combate también con generación de empleo, con oportunidades para la ciudadanía. Y además, Quito, somos la ciudad con la mayor cantidad de emprendimientos en el país. Se va a reestructurar la deuda que tenemos referente al metro de Quito, porque además ni funciona todavía y ya estamos pagando. Por supuesto, primero que el gobierno nacional debe ser serio y asumir en realidad el 50% de la deuda para que el municipio tenga capacidad de créditos para la implementación de otras obras. De la deuda inicial, porque son 750 de los 1.500 que debía de costar en un inicio. El compromiso fue el 50%. El costo del metro, por supuesto, el costo del metro es sobre los 2.000 millones de dólares. Por lo tanto, el gobierno nacional debe asumir la deuda del 50%, pero ya es momento. Por ello, Quito requiere una alcaldesa del pueblo con liderazgo, una alcaldesa del pueblo con firmeza, que no se cruce las manos. Basta de los mismos de siempre. Si usted revisa quiénes son los candidatos, son exalcaldes, exconcejales, exdirectores departamentales que ya estuvieron en el municipio y no han resuelto absolutamente nada. Usted no se ha cambiado de partido. Jamás. Soy una mujer coherente, una mujer de principios, que hago lo que considero y que tengo coherencia entre mi accionar, lo que digo y lo que pienso. Toda mi vida he sido una mujer de izquierda. Es más, soy la única candidata militante de izquierda a la alcaldía de Quito. Y si usted me dice cuál fue su posición en distintas acciones, siempre del lado del pueblo, siempre junto al pueblo, siempre luchando por derechos y exigiendo que se respeten los derechos. Y desde el municipio de Quito, garantizando los derechos de los jóvenes, de las mujeres y de otros sectores. Nunca he ocupado ningún cargo público. Tengo experiencia en el ámbito social, soy experta en el ámbito administrativo. Lo que no tengo experiencia es en robar, como lo han hecho quienes están hoy de candidatos. ¿Por qué votar por Natasha Rojas? Porque soy una mujer del pueblo, una luchadora social de toda la vida, experta en administración pública, que he estudiado y que me he formado para ser alcaldesa de la ciudad de Quito, que quiero resolver los problemas de nuestra ciudad y sueño, al igual que ustedes, poder salir a transitar por las calles con tranquilidad, sin la presión de que nos va a pasar algo. Sueño y voy a trabajar por un Quito moderno, un Quito solidario, incluyente, participativo, por un municipio honesto que garantice servicios para nuestros barrios, que todos los barrios estén regularizados, que se erradique la violencia en contra de las mujeres, la desnutrición infantil de los niños y, por supuesto, un municipio que deje atrás, una ciudad que deje atrás el machismo, el racismo, la xenofobia y el clasismo que tanto daño nos ha hecho. ¿Por qué cosas no votar? ¿Por qué propuestas no votar? No votar por los mismos de siempre, por el ex alcalde de Quito que cerró los guaguacentros. No votar por quienes tienen un discurso bélico que le enfrentan al pueblo, al movimiento indígena con otros sectores de Quito. No votar por los que dicen que han conocido la corrupción y que recién en estos días sacan los audios. La pregunta es por qué no lo hicieron con anterioridad, qué estaban calculando. No votar por los que se pelean, sino por los que trabajamos, por los que hemos demostrado con acciones que estamos dispuestos a defender esta ciudad y a trabajar por nuestra ciudad. Natasha, muy gentil por haber estado aquí. Muchísimas gracias. Solamente invitarle a la ciudadanía que el voto útil es el voto por el cambio. El voto útil es el voto por quien conoce la realidad de Quito, por quien es experto en administración pública y sabe lo que hay que hacer desde el municipio de Quito. El voto útil es por lo nuevo y que castigue a quienes ya estuvieron en el municipio y no hicieron nada. Basta de los mismos de siempre que tanto daño nos han hecho a la ciudad. Les invito a que me den la oportunidad de ser la alcaldesa de Quito, esta mujer del pueblo, esta luchadora social, esta mujer que ha caminado los barrios, que conoce los barrios, pero que también sabe lo que hay que hacer desde el municipio. Les invito a que su voto sea por las listas 2 de la Unidad Popular
en todas las dignidades. Muy gentil, Natasha, por haber estado aquí. Muchas gracias. Amigos, Natasha Roja, candidata, como ya lo dijo ella, por las listas 2, Unidad Popular, a la alcaldía del Distrito Metropolitano de Quito. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Poder Ciudadano, con el doctor Patricio Quijón. Petroecuador al borde del colapso. Lo que gana el gerente no alcanza ni para los cigarrillos. La cadena televisiva Ecuavisa ha venido desarrollando un trabajo de investigación periodística a cargo de Hernán Higuera, que apunta a indagar el manejo y estado actual de la empresa pública Petroecuador, encargada del manejo de la industria petrolera en nuestro país, que genera el mayor aporte a las arcas fiscales. La teoría, que soporta todo, determina que Petroecuador es una empresa pública que desarrolla su gestión empresarial acorde con la política nacional de respeto al ambiente y de responsabilidad social con sus integrantes y las comunidades aledañas en las áreas de operación. Su misión, siempre en teoría, insisto, está en línea de maximizar de manera sustentable el valor de los recursos energéticos en beneficio de la sociedad ecuatoriana, con aspectos como la transparencia, integridad, responsabilidad, respeto, eficiencia, conciencia social y ambiental. Suena hermoso, ¿verdad? Sin embargo, la realidad dista radicalmente de las propuestas simplemente teóricas. Más allá de reconocer la existencia de buenos funcionarios y trabajadores, lamentablemente es la política o el poder político enlazado con intereses económicos y mafiosos inconfesables los que han tomado desde hace décadas el control de la petrolera estatal ecuatoriana, provocando enormes destrozos y agrandando fortunas de los grupos de poder que han estado tomando decisiones y haciendo negocios desde hace más de 40 años. El importante trabajo periodístico de Ecuavisa devela la verdadera situación de la empresa estatal que, a decir de los propios trabajadores, no cuenta con los equipos básicos elementales ni con la tecnología necesaria para cumplir con sus tareas específicas. Con videos grabados en varios campos del oriente ecuatoriano, se pudo evidenciar una enorme cantidad de vehículos, así como maquinarias, piezas y partes propias de la industria petrolera, botados en múltiples patios de chatarra que sirven exclusivamente para el avance del herrumbre y constituyen indiscutibles evidencias de los pésimos, negligentes, irresponsables y dolosos manejos de administraciones pasadas, así como del actual. El mal manejo administrativo, técnico y la corrupción han puesto en serio riesgo la producción petrolera del Ecuador, que cada día cae y se aleja de la meta de lograr 1 millón de barriles diarios establecida por el presidente de la República, Guillermo Lasso, meta que ha sido reconocida por el actual ministro de Energía, exministro, ex alto funcionario y analista petrolero, que no es realista, ha dicho Santos. La cifra de producción diaria en la actualidad no pasa de los 480.000 barriles diarios. Desde el 2014 al 2022, la empresa pública Petroecuador ha recibido $6.600 millones para hacer inversiones que nadie puede explicar en dónde están, mientras en los pozos se desarrollan las tareas en medio de enormes falencias y necesidades. El Fondo Monetario Internacional ha condicionado la entrega de nuevos préstamos a la ejecución de una auditoría internacional de la empresa pública Petroecuador, misma que hasta el momento no se ha efectuado. En los últimos 15 años, el Ecuador ha gastado $65.000 millones en la importación de combustibles, cifra comparable únicamente a toda la deuda externa de nuestro país,
que suma más de 74.000 millones de dólares. Sería muy interesante saber cuánto nos ha costado a los ecuatorianos las supuestas y permanentes modernizaciones de la refinería de Esmeraldas o el fantasmal proyecto de la refinería del Pacífico, para constatar que han existido administraciones nefastas y muchas de estas corruptas que, como en un carrusel, se han ido repitiendo, rotando en forma permanente. Sería suficiente acceder a un listado de los ministros de energía de los últimos 40 años, así que como de los gerentes de las empresas públicas que maneja esa poderosa cartera de Estado, para saber quiénes son los verdaderos responsables de esta desgracia. En el país ha despertado una enorme indignación las declaraciones del exministro, exfuncionario, analista petrolero y actual ministro Santos Alvite, quien, a la par de reconocer la existencia de múltiples problemas y casos de corrupción en el manejo petrolero ecuatoriano, terminó por justificar la designación de alguien no competente para el cargo de gerente de la mayor empresa petrolera, al no reunir la puntuación ni los requisitos mínimos exigibles para tan alta función, manifestando que el sueldo que gana ese funcionario es ínfimo. A dicho Santos no alcanza ni para los cigarrillos, añadiendo con desparpajo, irresponsabilidad y prepotencia que eso es lo que da la tierra. En Ecuador hay miles de profesionales honestos, capaces, con alta formación académica, que únicamente por falta de padrinos poderosos nunca han sido tomados en cuenta para gerenciar Petroecuador u otras empresas estatales. Los altos cargos de la burocracia dorada han estado en manos de los mismos, conocidos en el pasado como vacas sagradas, hoy momias con agenda propia, quienes son los verdaderos responsables de haber conducido a la industria petrolera ecuatoriana, así como a otros sectores estratégicos como el eléctrico y el minero, a un colapso de consecuencias impredecibles para la economía de un país de gente buena que sigue acumulando molestias y frustraciones que pueden estallar si no se adoptan urgentes y eficaces medidas conducentes a una reestructuración total del sector petrolero, eléctrico y minero, confiando la conducción de estos sectores estratégicos a nuevos actores que entiendan definitivamente las mañas, los negociados y la negligencia dolosa no tienen nada que hacer en estas empresas públicas que han entrado en terapia intensiva, provocando destrozos en nuestro Ecuador. Global Hoy con Alan Carney. El reloj del fin del mundo. La carrera por la fabricación de la primera bomba nuclear entre los científicos alemanes y los norteamericanos, de los cuales muchos eran también alemanes o judíos alemanes que habían logrado escapar del nazismo, se decantó a favor de los segundos dentro de lo que se llamó el Proyecto Manhattan, que para 1945 logró su objetivo fabricando las bombas nucleares que serían lanzadas en el mes de agosto de ese año en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki para forzar al imperio japonés a la rendición incondicional, dando así fin a la Segunda Guerra Mundial. Esta ha sido la única oportunidad en que artefactos nucleares hayan sido empleados como armas de guerra. En 1947, varios de los científicos que fueron parte del equipo que desarrolló la capacidad para fabricarlas, mejor situados que nadie para comprender los riesgos de destrucción que su invento significaba para el mundo, se reunieron para proponer un mecanismo que pudiera alertar a una opinión pública que muy poca comprensión tenía sobre la complejidad técnica y los peligros que la radiación podía provocar en el caso de una generalización en el uso de estas armas ya como algo habitual en futuros conflictos.
Para despertar toda la curiosidad posible, llamaron a este proyecto de difusión con el dramático nombre de Reloj del Fin del Mundo o Reloj del Apocalipsis. Se trata de un modelo que recaba información a lo largo del año de situaciones de diversa naturaleza que tienen el potencial de escalar hacia el uso generalizado de armas nucleares y otras de destrucción masiva. Con el tiempo, se han agregado a estos criterios iniciales de riesgo existencial para la especie humana el peligro de la contaminación del planeta por la actividad humana y el cambio climático, que se perciben también como componentes de ese riesgo. Estos indicadores son evaluados por un grupo de eminentes científicos, entre ellos varios premios Nobel, para establecer si las manecillas de ese reloj avanzan hacia la medianoche que marcará el fin de la especie humana o si más bien disminuye o revierte su ritmo. Hemos llegado, según los últimos reportes, al más cercano momento a esa medianoche desde que el reloj se puso en marcha, anunciando que faltan apenas 90 segundos para esas campanadas finales. Las causas para este agravamiento de las perspectivas de la supervivencia humana en el planeta son varias y se han juntado. La primera, cronológicamente, fue el COVID, la pandemia que se difundió por el mundo a una velocidad asombrosa, mostrando con la mayor calidad la fragilidad humana ante los virus que, por la velocidad de la red mundial de transporte, pueden llegar a cualquier lugar del mundo en días, si no en horas. Si bien el prolongado encierro sanitario determinó una disminución en el uso de combustibles por el frenazo al transporte público y privado, este fue de corta duración, retornando enseguida a los patrones de consumo previos que se vieron incluso aumentados por la necesidad de ponerse al día en la producción y en el transporte de bienes en todo el mundo. Pero mayor impacto en la marcha de estas manecillas ha causado tanto la guerra que Rusia ha impuesto a Ucrania como todas las amenazas expresadas por Rusia desde su presidente a varias importantes figuras de su entorno, civiles y militares, en el sentido de poder usar eventualmente armas nucleares. Si a esto se suma la crisis energética europea ante el chantaje del gas ruso, que ha forzado la reapertura de centrales eléctricas alimentadas por carbón, nos encontramos ante un crecimiento muy significativo de contaminantes y gases de efecto invernadero que ponen cada vez más distantes a los objetivos de reducción global de emisiones. Es este tóxico cóctel el que se refleja en ese inquietante mensaje que nos llega desde ese venerable reloj. Indudablemente, los irresponsables alardes del dictador norcoreano de sus capacidades nucleares y de sus misiles habrán tenido su impacto en el crecimiento del riesgo, como también la refinación y enriquecimiento masivo de uranio que se ha llevado adelante por parte del régimen clerical iraní, poniendo a su disposición material suficiente para fabricar varias bombas nucleares. El que fanáticos religiosos, para quienes el exterminio de sus enemigos es un mandato divino, tengan a su disposición los medios para cumplir ese supuesto mandato, es aún más alarmante, puesto que entre las obligaciones religiosas con Dios y la mera supervivencia de la gente, la primera tendrá prevalencia. A lo largo de sus 75 años, el reloj del fin del mundo ha tenido aceleraciones y retrasos, lo que puede significar esperanzas. En 1994, tras el derrumbe del Imperio Soviético y los acuerdos para control de armas entre las dos potencias poseedoras
de los arsenales nucleares más nutridos del mundo, la medianoche se situaba a 17 minutos de distancia frente al minuto y medio de hoy. Eso significa que el fatalismo y la inevitabilidad histórica son falacias, como lo es el determinismo. Esas posturas son la negación de las capacidades humanas y del ejercicio posible de su libertad y voluntad. El mismo hecho de que el reloj haya seguido funcionando durante 75 años da cuenta de un grado importante de sensatez y sentido común de quienes poseen armas nucleares, pues durante ese tiempo, pese a que habrá habido tentaciones y voces pidiendo su uso, esto no ha sucedido. Se hablará de que esa contención se debe al equilibrio del terror, a la certeza de la destrucción mutua asegurada o a otros eufemismos para decir que, ante todo, todos queremos seguir vivos en un mundo en el que nuestros hijos y los suyos puedan también seguir viviendo. Los graves retos de la Guerra Fría se superaron sin llegar a calentarse demasiado. Hoy vivimos nuevas realidades y nuevos retos, un cambio de fondo en las relaciones y los actores políticos internacionales y un auténtico cambio de época. Como siempre ocurre, la transición es un momento de riesgo hasta encontrar los equilibrios necesariamente dinámicos en las relaciones de poder mundiales. Conocer los riesgos resulta esencial para enfrentarlos. Lo que complica esta comprensión son, además de los fanatismos intransigentes a los que se debe neutralizar, las nostalgias de pasados esplendores imperiales que, por la dinámica de la historia, son ya meros recuerdos. Para muestra, el orgulloso imperio británico que hace poco más de 100 años se extendía por todo el planeta. Hoy está de vuelta en su isla ante una muy real perspectiva de una Escocia que opte por su independencia, dando fin al llamado Reino Unido, terminando en una elemental Inglaterra. Así son las vueltas de la historia. Muchas gracias. Editorial. El patrón Hernán Luque, Ramiro Ruiz. Los ecuatorianos soportamos la corrupción desde la conquista. El rey de España enviaba leyes para proteger a los indios. Las autoridades conquistadoras nunca jamás cumplieron la ley. Impusieron la dominación, la explotación y la humillación. Desde aquel siglo XVI heredamos la ruina del incumplimiento de las leyes. Se ejercía el poder con carta en blanco para la corrupción. 7 siglos, 700 años, han endurecido la cultura de la infracción, la viveza criolla, el orgullo falso y el triunfo de las artimañas. La Carta Magna y las leyes actuales las escribieron los vasallos del caudillo abanderado de verde flex. El arcángel Rafael recibió beneficios y financió sus campañas con dineros ilegales. Abrió las fronteras a los guerrilleros y narcotraficantes. Nadie advirtió las consecuencias sociales, políticas y económicas que hoy afrontamos. Desde aquella década de sabatinas, el país está destruido, con la moral hecha pedazos y las instituciones segmentadas. Ecuador es un ciénago de corrupción y violencia. En estos días se ha publicado otro escándalo de corrupción, esta vez de Hernán Luque Lecaro. ¿Cómo es posible que el presidente Guillermo Lasso confíe en un ejemplar de la corrupción? Hernán Luque Lecaro fue delegado de la Presidencia de la República ante el directorio de la empresa coordinadora de empresas públicas EMCO entre julio de 2021 y noviembre de 2022. Su designación se dio por decreto ejecutivo firmado por el presidente Lasso. Como delegado del Ejecutivo, Luque presidía el directorio de la EMCO. Ese es el único cargo público que ha ocupado. Según el periodismo de investigación, el patrón Hernán no tiene título registrado en el Cenecit, aunque en su currículo publicado en la página de la EMCO, cuando asumió la presidencia del directorio, asegura que tiene un bachelor en finanzas de Florida State University y un título de administración de empresas en el Tecnológico de Monterrey.
Aquí una pequeña cronología de sus actividades ilícitas. En 2003, Luque puso a prueba su frivolidad y se dedicó a la publicidad, el marketing y estudios de mercado. Supuestamente, la empresa Gesto Market no declaró utilidades, volvió al sector inmobiliario. Al frente de la promotora inmobiliaria urbana sufrió una demanda. Jessica Pluas exigió a Luque Lecaro la indemnización por daños y perjuicios por la venta de una casa que nunca le entregó. La deuda escaló a $26,000 y el juicio fue en 2013 según el Consejo de la Judicatura. En 2018 creó junto a su familia la empresa Credit Line. Los accionistas iniciales fueron sus hijos, Hernán y Valeria. Sin embargo, Luque Lecaro se convirtió en gerente general y posteriormente en accionista mayoritario. La sorpresa es que Credit Line también presta servicios financieros, sin registro de la Superintendencia de Bancos. El Consejo de Estabilidad Financiera del G20 definió a la banca en la sombra como las entidades fuera del sistema bancario regulado que realizan la función central de la banca, la intermediación del crédito, es decir, obtienen dinero de los ahorristas y lo prestan a los deudores. Esta movida financiera está regulada por la Superintendencia de Bancos, pero Credit Line no aparece en el catastro público del ente de control. Los bancos en la sombra están involucrados con esquemas piramidales, no declaran utilidades y tampoco cuentan con mecanismos de control. En la Superintendencia de Compañías aparece en estos días como gerente general de GRC del Ecuador, una empresa en disolución, y además como accionista de esa firma y de Credit Line. Administró la Bolsa de Valores de Guayaquil, actividad que le dejó un importante portafolio de contactos. También fue vicepresidente de negocios del Banco Amazonas y vicepresidente comercial de banca personal y de oficinas del Banco de Guayaquil. Llegó el tiempo de convertirse de patrón en capo. Años más tarde se convirtió en vicepresidente de oficinas del Banco de Guayaquil. ¿Aquí le conoció el presidente Lasso a este modelo del gremio de astutos y codiciosos? Hernán Luque controló indirectamente 8 empresas públicas y estratégicas: Petroecuador, Floplec, Empresa Nacional Minera, ENAMI, Empresa Pública del Agua, EPA, las Corporaciones Eléctricas del Ecuador, SELEC, la Nacional de Electricidad, CENEL, y la de Telecomunicaciones, CNT. Hernán Luque, el banquero, bolsista, financiero, accionista, el patrón, el don, el capo, el mafioso que controló los principales activos del país con decreto ejecutivo firmado por el presidente Lasso. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El Ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos.
Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.